6:35 de la mañana. Wow. La pregunta popular es, ¿qué es whisky y qué es bourbon? La mayor diferencia es el tipo de grano que se utiliza. La segunda diferencia es el tipo de barrica o el barril que se utiliza para producir el producto. Hablemos primero de lo que es el whisky, que se conoce, que no es bourbon. El whisky escocés, hablemos de ese caso en ejemplo, utilizan cebada. Para hablar de whisky, que se produce por ejemplo en Escocia, en Irlanda, tengo que hablar un poquito sobre el proceso de producción. Entonces, en Escocia, por ejemplo, lo que hacen es que cosechan la cebada, lo llevan para la destilera, lo depositan esa cebada en una superficie grande y le agregan un poquito de agua para que empiece el proceso de germinación. El proceso de germinación simplemente es como cuando uno ve un frijol, que usted le agrega un poquito de agua y lo deja ahí, empieza a echar raíces blancas. Algo muy parecido pasa a la cebada. Ahora, si vemos estas imágenes, el tipo de diferentes cebadas que hay, que se utiliza para el whisky, por ejemplo en Escocia, en Irlanda, y de este lado el tipo de producto, el grano que se utiliza para producir el bourbon. Pasan 2 o 3 días, ya que secar eso para detener el proceso de germinación. Entonces, dependiendo de la destilera, a veces recogen toda la cebada que están ahí, lo llevan a almacenes especializados para el secado, o también hay destileras que tienen un sistema de ventilación ahí mismo, ¿verdad? Porque es una producción muy grande, y calientan materiales y combustibles para calentar el aire y secar el cebado malteado, ¿verdad? En este punto del secado es donde se hace dos, digamos, grandes ramas del whisky escocés, irlandés o de otro lado del mundo, que es ahumarlo. Utilizan lo que se llama peat. El peat es un carbón, digamos, un sedimento, ¿verdad? Allí en Escocia, sedimentos producidos por productos biológicos, vegetales, y se depositan en el suelo, y lo que hacen es que utilizan eso como si fueran carbón para calentar el horno y de esa manera secar la cebada. En este momento el peat que se utiliza, hay dos tipos: el completamente seco para levantar más el fuego, y el otro peat, ¿verdad? Que digamos el carbón, que es mojado. Pasa lo mismo cuando nosotros estamos asando carne y agarramos carbón. El seco calienta rapidísimo, pero el carbón que está un poquito húmedo, como se lo pone encima de las brasas, levanta mucho humo. Pasa lo mismo del peat, pero el peat, a diferencia del carbón normal que conocemos, tiene un olor muy específico, ¿verdad? Entonces ese olor se transfiere al secado, al aire del secado de la cebada, y de ahí es que es que la cebada agarra ese olor distintivo ahumado de este rango de whiskies, ¿verdad? Una vez que está secado la cebada, ahumado o no ahumado, y lo depositan en un gran tanque. Ahora, como podemos ver, ese tanque lo que hace es poner toda la cebada ahí, se le agrega agua, ¿verdad? Y se le agrega la levadura. Ya ahí empieza el proceso de fermentación. La levadura lo que hace es comérsele los azúcares y lo convierte en alcohol. Una vez que el alcohol que está ahí reposándose a cierta temperatura, de darle vueltas y vueltas, pasan todo ese material luego a alambiques. Los alambiques normalmente es hecho en bronce. Entonces lo que sucede en ese alambique es que se calienta a una temperatura idónea, donde el agua no se evapora, pero el alcohol que produce la levadura se evapora a temperaturas menores que la evaporación del agua. Ese vapor del alcohol sube por este tubo, se empieza a condensar y llega a la parte superior y se convierte otra vez en líquido. Entonces ahí va bajando lo que es el alcohol destilado. Entonces llega una parte, se deposita, y normalmente en Escocia se hacen 2 veces este proceso. También usted puede encontrar whiskies que dicen doble destilado, pero también puede encontrar whiskies que dicen triple destilado. Aquí empieza la parte que
hace la gran diferencia entre lo que es el bourbon y lo que es el whisky. El whisky puede utilizar barricas o barriles de varios tipos. Está el roble, puede utilizar barrica que fue utilizado para madurar vino, barricas de Jerez, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la casa destilera y dependiendo de los maestros destileros, agarran este líquido transparente conocido como el spirit, ¿verdad? El espíritu, lo transfieren en las barricas y lo van a madurar por lo menos 3 años. Eso es por ley escocesa. ¿Okay? La ley escocesa no permite madurar un whisky menos de 3 años. Dice mínimo 3 años. La diferencia entre, digamos, el whisky y el bourbon, la barrica que se utiliza es que el bourbon, la barrica tiene que ser nuevo, que nunca haya sido usado previamente para madurar otro tipo de líquido. O sea, es una barrica nueva, completamente hecha de roble, y ahí se deposita el bourbon. ¿Cómo se llama de whisky? De Reino Unido, por ejemplo, ellos pueden utilizar barricas o barriles que hayan sido previamente usados para madurar whisky, o vino, o jerez, o sea, o otro tipo de sustancias que ellos sientan que a la hora de mezclarlo, de madurar el espíritu, y a partir de ahí empieza a tomar el sabor y el color distintivo del whisky, ¿verdad? El bourbon, por otro lado, se deja en la barrica y puede quedarse más tiempo, más años, ¿verdad? Dentro de la barrica para madurarse, y también ahí agarra el color y el sabor distintivo del bourbon. Ahora, el bourbon está hecho con granos de maíz. 51% de los granos a utilizar debe ser por lo menos de maíz. Eso es por ley de Estados Unidos, ¿verdad? El proceso de producción es muy parecido a todo lo que es el whisky de otro lado. El maíz se somete a un proceso igual de selección, de limpieza, de fermentación, se le echa levadura. Nada más que los destileras de bourbon son más quisquillosos en el tipo de levadura que se utiliza. Al final, no es tanto, digamos, la calidad de la levadura, sino que cumple con el trabajo, que se coman los azúcares y lo convierte en alcohol. Algo que deben notar sobre, digamos, el bourbon comenzó en Kentucky porque ellos utilizan aguas de manantial, al igual que los del Reino Unido, agua de manantial pura, filtrada por capas de piedras y todo demás, que contienen un gran alto grado de calcio. Esto le da un sabor un poquito más dulce al bourbon. Elimina otros materiales como el hierro, que lo que hace es dar un amargor, o sea, un sabor más amargo a la bebida. Algo interesante del bourbon, ellos utilizan barricas nuevas, completamente nuevas. Y lo que ellos depositan ahí y lo maduran y todo demás, esa barrica ya no se puede volver a utilizar. O sea, no pueden volver a madurar más bourbon ahí. ¿Y qué es lo que hacen ahora, por ejemplo, en el Reino Unido u otros países para madurar sus whiskies y darle un sabor distintivo? Pues ellos utilizan las barricas que fueron usadas para madurar el bourbon. La madera todavía queda con un poquito de lo que son las partículas del líquido que contuvo, ¿verdad? El bourbon, por un lado, tiene un sabor muy distintivo. Es más dulce, hecho con maíz, y dependiendo cómo se llama el tiempo que se utiliza para maduración, agarra tonalidades diferentes. En cambio, el whisky, como lo que es del Reino Unido, tiene una variación muy amplia, o sea, es súper amplia, porque pueden utilizar diferentes tipos de barricas que contenían líquidos muy diferentes. Ellos pueden después cambiar o transferir, después de una cantidad de años, de una barrica, por ejemplo, de bourbon, lo pasan a uno de vino, o al revés. Entonces ellos pueden hacer combinaciones de tipo, y de ahí porque hay tantas marcas, ediciones diferentes en un whisky del Reino Unido, que la cantidad de bourbons que existen. Bueno, esa es la diferencia entre bourbon y whisky. Es lo mismo, o sea, el bourbon es un whisky, el otro es un whisky, es lo mismo, nada más que uno es producido, etcétera, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado esta información, y los invito a que comenten sobre el video, si se pueden suscribir, que es como por allá,
en la computadora o suscribirse en su aparato móvil, que es como por allá a un lado, suscribirse. Hagan comentarios y si tienen algún tema que a ustedes les gustaría que abarquemos en los futuros episodios, por favor no tengan pena, pregunte, hay que aprender.